Hola, bienvenidos a una nueva edición de México Retro. En esta ocasión conoceremos un lugar de la colonia Roma Norte que vivió dos etapas muy importantes en la historia urbana de la Ciudad de México y que formó parte de la vida cotidiana de miles de capitalinos a lo largo de diferentes décadas: el Estadio Nacional y posteriormente el multifamiliar Juárez. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir la historia de este emblemático sitio y conocer cómo fue transformándose con el paso del tiempo, convirtiéndose en un testigo de los cambios que marcaron a la capital del país. Durante la década de 1920, la Ciudad de México inició una importante etapa de renovación urbana tras los años de la Revolución Mexicana. Desde el estallido del conflicto en 1910, muchos proyectos de modernización habían quedado suspendidos debido a la inestabilidad que vivía el país. Una vez concluido este periodo, el gobierno de la capital puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas y transformación urbana que se extendió hasta la década de 1930. En distintos puntos de la ciudad se realizaron trabajos para ampliar avenidas, mejorar la infraestructura y modernizar diversos espacios, cambiando poco a poco el rostro de la capital. Muchas de esas obras marcaron el desarrollo de la Ciudad de México y hasta nuestros días, varios de esos proyectos continúan formando parte de su paisaje urbano, como testimonio de una de las etapas más importantes de su modernización. En un terreno que había permanecido abandonado y que anteriormente formó parte del antiguo Panteón de la Piedad, el gobierno del Distrito Federal impulsó uno de los proyectos educativos más importantes de la época. Como parte de la campaña de alfabetización encabezada por José Vasconcelos, quien había recibido la misión de fortalecer la educación y la cultura en el país tras los años de la Revolución Mexicana, surgió el programa conocido como la Revolución Cultural. Esta iniciativa buscaba construir y rehabilitar escuelas, bibliotecas y diversos espacios dedicados a la enseñanza y la difusión del conocimiento. Fue precisamente en este predio donde, a principios de la década de 1920, se edificó la Escuela Benito Juárez, ubicada sobre la calle de Jalapa. Su construcción representó el esfuerzo por reactivar la educación pública, que había quedado rezagada durante el conflicto revolucionario y se convirtió en uno de los primeros símbolos del renacimiento educativo de la Ciudad de México. Junto a este recinto, en 1923, comenzó la construcción del Estadio Nacional, un espacio concebido como un lugar de usos múltiples. Además de albergar competencias deportivas, fue diseñado para recibir festivales, representaciones teatrales, exhibiciones gimnásticas, actos cívicos y diversos eventos de gran convocatoria. El estadio se levantó en el terreno delimitado por las actuales calles de Jalapa, Orizaba y Yucatán en la colonia Roma Norte. Su edificación formó parte de los importantes proyectos de modernización que transformaban distintos puntos de la Ciudad de México durante aquellos años. Con el paso de los meses, la estructura fue tomando forma y se convirtió en una de las obras más representativas de la época. Su construcción despertó un gran interés entre la población, por lo que los principales periódicos de la capital seguían de cerca los avances del proyecto y los daban a conocer en sus primeras planas, presentándolo como una muestra del progreso y la renovación urbana que vivía la ciudad. La construcción del Estadio Nacional transformó por completo el paisaje de esta zona de la colonia Roma. Su imponente estructura se elevaba por encima de las edificaciones que la rodeaban, convirtiéndose en uno de los inmuebles más sobresalientes del sector y en un nuevo referente del desarrollo urbano de la capital. Como parte de este proyecto, también se realizaron diversas mejoras en el entorno. Se construyeron fuentes, áreas ornamentales y otros elementos urbanos que embellecieron las calles aledañas y dieron una nueva imagen a la colonia. Estas obras formaban parte de la modernización que experimentó la Ciudad de México durante las décadas de 1920 y 1930. Una de las más representativas fue la Fuente Maya, instalada en el cruce de las calles Yucatán y Coahuila. Desde su inauguración se convirtió en uno de los principales atractivos de la colonia Roma, aportando un toque artístico y monumental al entorno del Estadio Nacional. Gracias a estas transformaciones, la zona adquirió una imagen más moderna y ordenada, beneficiando tanto a sus habitantes como a los miles de visitantes que acudían al estadio para presenciar los distintos eventos que allí se celebraban. Una vez concluida su construcción, el Estadio Nacional lucía majestuoso. Su imponente arquitectura contrastaba con las edificaciones de los alrededores, convirtiéndose de inmediato en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México. Muy pronto comenzaron a celebrarse en su interior numerosos eventos culturales, deportivos, cívicos y recreativos. En cada presentación, miles de personas acudían al estadio, mientras que las calles cercanas se llenaban de visitantes que daban vida a esta parte de la colonia Roma.
Durante muchos años, el recinto cumplió el propósito para el que fue concebido: ser un espacio de usos múltiples capaz de albergar espectáculos para todos los públicos. Sobre su pista y en sus instalaciones se presentaron bailes regionales, exhibiciones de charrería, conciertos, espectáculos infantiles, demostraciones militares, tablas gimnásticas y encuentros de fútbol americano, entre muchas otras actividades que atraían a grandes multitudes temporada tras temporada. El Estadio Nacional también fue escenario de importantes acontecimientos políticos y cívicos. En él se realizaron ceremonias oficiales, conferencias y actos públicos de gran relevancia. Uno de los más recordados ocurrió cuando Plutarco Elías Calles rindió protesta como presidente de la República. Aquel histórico evento reunió a una multitud que acudió para presenciar la ceremonia, en la que también estuvieron presentes destacadas figuras de la política nacional, entre ellas el expresidente Álvaro Obregón. Con el paso de los años, el Estadio Nacional no solo se consolidó como un centro para el deporte y el entretenimiento, sino también como un escenario donde se escribieron importantes capítulos de la vida política, social y cultural de México. Después de varias décadas de actividad, el Estadio Nacional comenzó a perder el protagonismo que había tenido en sus primeros años. Poco a poco se fue alejando del propósito con el que José Vasconcelos había impulsado este espacio, pues las actividades culturales que le dieron origen fueron disminuyendo hasta casi desaparecer. Ante esta situación, las autoridades tomaron la decisión de demoler el recinto. Así, en 1949, el histórico Estadio Nacional fue derribado para dar paso a un nuevo proyecto que respondería a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento: la construcción del conjunto habitacional Juárez, mejor conocido con el paso de los años como el Multifamiliar Juárez. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega Flores, quienes concibieron un moderno complejo habitacional integrado por 19 edificios y alrededor de 1,000 departamentos, edificados sobre un terreno de aproximadamente 40,000 metros cuadrados. Originalmente, se había contemplado la construcción de unas 200 casas, pero el plan evolucionó hacia un conjunto vertical que aprovechaba mejor el espacio disponible. Además de las viviendas, el multifamiliar contaba con amplias áreas verdes, jardines, zonas recreativas y todos los servicios necesarios para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes, convirtiéndose en uno de los proyectos de vivienda más modernos e innovadores de la Ciudad de México durante aquella época. Las obras comenzaron a finales de la década de 1940 y concluyeron a principios de los años 50. En su inauguración estuvieron presentes diversas autoridades del gobierno federal, quien recorrió el nuevo conjunto habitacional y visitó algunos de sus departamentos, mostrando este desarrollo como un ejemplo del progreso urbano y de la modernización que experimentaba la capital del país. En 1952, las primeras familias comenzaron a recibir sus nuevos hogares. La mayoría de los departamentos fueron destinados a trabajadores del ISSSTE y de distintas dependencias del gobierno, especialmente a empleados del sector burocrático, quienes encontraron en este conjunto habitacional un lugar moderno y confortable para vivir. El Multifamiliar Juárez contaba con espacios recreativos y zonas de convivencia que ofrecían un ambiente seguro y armonioso para sus habitantes. Para muchas familias significó un cambio radical en su calidad de vida, convirtiéndose en uno de los proyectos de vivienda más innovadores de la Ciudad de México y sirviendo como modelo para futuros desarrollos habitacionales. Cada uno de sus edificios fue enriquecido con la obra del artista Carlos Mérida, quien diseñó diversos frisos y murales ornamentales, especialmente en la guardería del conjunto. Estas piezas integraban el arte con la arquitectura moderna y otorgaban al multifamiliar una identidad única. Lamentablemente, gran parte de estas obras se perdió o resultó dañada con el paso del tiempo. Durante varias décadas, el Multifamiliar Juárez fue el hogar de numerosas generaciones. Muchos niños crecieron entre sus jardines, andadores y áreas comunes, formando una comunidad donde la convivencia entre vecinos era parte de la vida cotidiana. Con el paso de los años, nuevas familias llegaron al conjunto y cada época dejó su propia huella, reflejando los cambios sociales y las costumbres de la ciudad. Aunque el entorno fue transformándose con el tiempo, el multifamiliar conservó el espíritu que le dio prestigio desde su inauguración. Las fotografías de aquellos años muestran un conjunto habitacional moderno, rodeado de amplios espacios abiertos y edificios que representaban una nueva forma de entender la vivienda urbana en México. Su diseño se convirtió en un referente de la arquitectura habitacional del siglo XX y en un ejemplo del crecimiento y la modernización que experimentaba la capital del país. Ha llegado el momento de nuestra trivia. Antes que nada, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la pregunta del video anterior.
Y ellos son Isabel S.G., Arjuna Hernández, Marco Antonio Brito Flores, Eric Rincón, Mr. B.S.K. Volca, Urbano Ríos Ávila y José Ángel Matías. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la entonces calle Ramón Guzmán, hoy Avenida de los Insurgentes Centro, en el tramo comprendido entre Paseo de la Reforma y San Cosme. Muchas felicidades a todos los que acertaron. También queremos ofrecer una sincera disculpa, ya que por un error involuntario no mencionamos a quienes respondieron correctamente la trivia en el video anterior. En este momento aparecerán en pantalla sus nombres. A todos ustedes, muchas felicidades y gracias por participar. Agradecemos su comprensión y el entusiasmo con el que siguen cada uno de nuestros videos. Y ahora es momento de poner nuevamente a prueba sus conocimientos. Observen con atención la siguiente fotografía. ¿Saben en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada? Escriban su respuesta en los comentarios. Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo episodio de México Retro. Esta es su oportunidad para demostrar cuánto conocen sobre la historia y los rincones de nuestra querida Ciudad de México. Mucha suerte a todos. En 1957 ocurrió un acontecimiento que con el paso de los años marcaría el destino del multifamiliar Juárez. Ese año, un fuerte terremoto sacudió la Ciudad de México y provocó daños en varias de sus estructuras. Algunas escaleras de los edificios resultaron afectadas y tuvieron que ser demolidas y reconstruidas, dejando en evidencia que el conjunto habitacional presentaba vulnerabilidades ante los movimientos sísmicos. Transcurrieron casi 3 décadas y la mañana del 19 de septiembre de 1985, la capital fue sacudida por un terremoto de gran magnitud, considerado uno de los más devastadores en la historia de la Ciudad de México. El desastre provocó el colapso de numerosos edificios, dejando miles de víctimas, personas heridas y familias que perdieron su patrimonio. El multifamiliar Juárez fue uno de los conjuntos habitacionales más afectados por la tragedia. El edificio A1 sufrió un colapso parcial, mientras que el edificio C4 se desplomó sobre el paso a desnivel de la avenida Orizaba. Otros inmuebles quedaron severamente dañados y tras las evaluaciones estructurales tuvieron que ser demolidos de manera controlada con explosivos durante el mes de octubre de 1985 para evitar nuevos riesgos. Aquel desastre transformó por completo el paisaje urbano de la colonia Roma y cambió para siempre la vida de cientos de familias. Muchas personas perdieron la vida entre los escombros y otras más quedaron sin hogar, viendo desaparecer el lugar donde habían vivido durante décadas. De los 19 edificios que originalmente integraban el conjunto, 10 desaparecieron como consecuencia del sismo y de las demoliciones posteriores. En el espacio que ocupaban parte de esos inmuebles, se creó el Jardín Ramón López Velarde, un sitio que, además de brindar un nuevo espacio público a la ciudad, mantiene viva la memoria de quienes perdieron la vida durante aquella tragedia. En la actualidad, los edificios que lograron conservarse continúan habitados. Sus residentes y quienes vivieron aquellos acontecimientos aún recuerdan el terremoto de 1985 como el suceso que transformó para siempre el rostro urbano del multifamiliar Juárez y escribió uno de los capítulos más dolorosos en la historia de la colonia Roma. Y así concluimos este breve recorrido por la historia de un sitio emblemático que dejó una profunda huella en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Desde el majestuoso Estadio Nacional hasta el emblemático multifamiliar Juárez, este lugar fue testigo de importantes acontecimientos que marcaron la vida de miles de personas y la historia de las colonias Roma y Condesa. Esperamos que este viaje al pasado haya sido de su agrado y les haya permitido conocer un poco más sobre la transformación de este rincón tan importante de nuestra ciudad. Si les gustó este video, no olviden regalarnos un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos recorridos por la historia y los recuerdos de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de México Retro. ¡Hasta la próxima!